Yo sí escucho los discos completos. Nunca me acostumbré a... O sea, el playlist, ese mixtape que nosotros hacíamos, era como una lógica bien específica. Pero a mí me encanta... O sea, el último disco completo es un disco de una banda que se llama The Weave, que es el guitarrista de Blur, con otra morra que no recuerdo su nombre. Y ni siquiera sabía que existían. Ese sí me lo recomendó Spotify. Y como vi que era el Graham Coxon, dije, a ver, lo escuché. Y digo, estoy hablando de eso, fue antier, ¿no? Ok. Y o sea, lo escuché la primera vez, hace 2 semanas. Y ahora lo pongo, o sea, lo escucho. Cuando voy en el carro, lo pongo, ¿no? Y a veces no... La mayoría de las veces no alcanzo a escuchar completo. Claro. Pero sí no estoy como brincando entre otras canciones. Blur, el último disco de Blur que sacó también hace como un mes, lo escuché completo, ¿no? O sea, estoy ansioso esperando el nuevo disco de Kills porque ya escuché los primeros 3 sencillos y están increíbles. Y yo estoy deseando que ya salga el disco completo para poder sentarme y escucharlo. Pero sí entiendo que soy súper raro en ese sentido. Y sí, la mayoría de la gente no. Pero ahora, cuando estábamos morros, pasaba otra cosa. Tú ibas, te ahorrabas una lanilla, te ibas al mix-up y número 1, lo escuchabas ahí. Escuchabas 2 o 3 porque sabías que solo te podías llevar uno a tu casa. Si había sido tu cumpleaños, 2, ¿no? Sí, y era el disco que ibas a comprar a lo mejor en el mes. Y el que ibas a escuchar todo ese mes. Y entonces lo llevabas a tu casa y lo escuchabas todo el mes. O sea, era un proceso de selección importante. Te ponías atención porque, güey, va a ser el disco. Era una decisión. Tenías que tomar una decisión. Te lo llevabas a tu casa, lo ponías. Y era todo el mes estar escuchando esto. Sí. Y entonces pasaban varias cosas que se me hace que estaban bien chidas y que ahora no pasan. Número 1, había canciones que la primera decías, ay, cabrón, esta canción no está tan chida, ¿no? Pero pues ahí tenías el disco y tenías que ponerlo. Y también era más incómodo, aunque fueran ya CDs, ir y brincar la canción. O sea, como que... Pues mejor la dejas, son 3 minutos, hombre. Ajá. Y entonces la escuchabas otra vez. Y a lo mejor a la tercera, cuarta empezabas a entenderle a la canción. Y te das cuenta que no era que no te gustara, sino que no le habías entendido. O que no era que no te gustara, pero la vibra... Lo que no te había gustado al principio era que la vibra no era la que tú estabas acostumbrado a escuchar de esa banda, pero que ahora encontrabas el valor y que te dabas... Y ahora pasa un montón que escuchas una cosa una vez y si ya no te vibró, es como... Ya no le vuelves a dar una oportunidad. Exacto. Y eso creo que sí es una pérdida, pues. O sea, hay gente que a veces me dice, no, es que tú estás clavado y clavado en el pasado, ¿no? En ese sentido. Y es... No, yo sí creo que no todo lo más moderno es mejor a huevo. Ajá. No todo, no lo que sea más fácil es mejor a huevo. Ajá. No lo que sea más cómodo es mejor a huevo. Hay cosas que sí representan un sacrificio que hoy en día le afectan muy cabrón a la música, a las bandas nuevas, por ejemplo, ¿no? Y a uno mismo como consumidor, Lucas, fíjate, porque a mí no sé si te has encontrado en eso, a lo mejor no por tus hábitos de consumo que me estás contando, pero en Spotify tienes virtualmente todo. Y a mí me pasa que a veces voy a poner música y digo, voy a jugar baraja con mi novia o algo, día en la noche. Ajá. Y no sé qué poner. Es demasiadas opciones, güey. Eso sí me pasa. Exacto, como en ese mundo infinito es bien difícil, hasta que se te borra la memoria, ¿no? Como que, ¿qué? Sí, a mí hasta me dicen, pues no que sabes tanto, como yo, pues sí, espérate, déjame ver qué disco, es que no, el Abbey Road, no, ya lo he escuchado un chingo de veces, no sé, pero sobre todo cosas nuevas, digo, hay discos a los que recurres siempre y sabes que es un tiro seguro, no hay pedo, pero como de vamos a escuchar lo nuevo que no he escuchado de, no sé, el último, los Foo Fighters, no lo escuché completo, lo voy a poner ahora, no sé. Casi siempre uno recurre a las playlists. Es que es bien difícil. Sí está diseñado también para eso. Para que es tanta información y hay tanto que sí es más difícil. Antes, si tenías una situación similar, pues llegabas y entre tu colección, entre esos discos que fuiste a juntar, pues elegías. Pero número 1 ya sabías cuáles eran los que tenías. Y las opciones no son infinitas. Y hoy en día es eso. O sea, puedes escuchar música diferente, nueva, digamos, que no conozcas durante meses, probablemente durante años, y nunca vas a volver a repetir una canción. Exactamente. Y eso... ¿Quién sabe qué tan bueno sea?
pues yo creo que no es tan bueno porque nuestra mente no está diseñada para eso. Nuestra mente no está diseñada para el conocimiento infinito, porque al final no estás escuchando nada, no estás absorbiendo nada y sobre todo no estás aprendiendo nada. Abarcas mucho y aprietas poco, tal cual. Y eso sucede también con o sea, no vas valorando, porque las canciones avanzan con el tiempo. Lo que dices, a la tercera escucha le encuentras otras cosas. Y hay discos, seguramente que escuchas el Revolver de los Beatles o el Rubber Soul o algo así, que los has escuchado 1000 veces y le vuelves a encontrar otra cosa. Entonces las canciones están vivas, no nada más sucedieron una vez. Y eso probablemente se pierda también al... ¿Escuchaste la nueva rola? Sí, la oí una vez. Punto. Y das además, tu crítica a partir de haberlo oído una vez, güey, que la verdad ni siquiera te acuerdas. Exactamente, y a lo mejor la escuchaste mientras ibas en el carro o la escuchaste mientras estabas viendo un mail, si es que no estabas viendo TikToks, que es peor, porque, o sea... Te contamina. Hoy en día la música, esa es otra cosa que es también un poco triste, que... se ha convertido en una cosa como de fondo. O sea, hoy en día para la mayoría de la gente toda la música es música de fondo. Es mientras haces otra cosa. Para los contenidos, por ejemplo, este ejercicio es buenísimo. Estoy seguro que mucha gente nos está viendo ahorita mismo, medio viéndonos o escuchándonos en Spotify mientras está haciendo otra cosa. Bañándose. Yo mismo consumo eso. Sí. Pero no me parece tan grave alguien platicando porque finalmente te está platicando, ¿no? Claro. No habría que ponerle tanta atención. No estamos así tampoco como definiendo el mundo, pero las canciones sí son historias y son cosas que la gente que estuvo involucrada trabajó mucho más en eso. Mucha gente se involucró, quiso hacer algo, un puente que duró 20 segundos, estuvo trabajado probablemente 2 semanas, cabrón. O sea, habla mucho de... habla mucho. Por un lado es eso que dices, que es totalmente cierto, o sea, como darle el valor al trabajo de quien lo hizo, pero la gente no está obligada a eso, ¿no? Ah, sin duda, claro. Pero por otro lado, la pérdida es para uno, ¿no? Sí. O sea, porque estás perdiendo... Hubo un tiempo que yo decía... Escuchar un disco con atención y escuchar un disco significa eso, no escucharlo una vez, a lo mejor 2 o 3 veces con atención. Es equivalente a como leer un libro, por ejemplo. De acuerdo. Te genera un montón de imágenes, te genera ideas, preguntas, ¿no? En todos los niveles, en lo musical, si eres músico, pero si no eres músico también, o sea, ¿hacia dónde va? ¿Qué significaba esto, no? Podría ser equivalente a leer un libro. Yo creo que sí. Pero como se escucha la música hoy en día, la música no te da nada de eso. Y por eso la gente también... Es como un círculo vicioso en donde se desvirtúa. Porque ya no te da eso, pero porque no le pusiste la atención que le debías de poner. Entonces también tampoco le das la atención. Yo me he encontrado con cosas bien tristes de... Mi morra hace teatro. Es directora y actriz de teatro y en ese sentido pues yo me he ido relacionando poco a poco con muchísima gente en el mundo del teatro y en otras cosas, ¿no? Poetas, ¿no? Gente con una cultura muy amplia y un conocimiento del arte mucho más profundo quizá que el que yo pueda tener. Y me ha parecido súper triste que en más de alguna ocasión una persona que yo considero muy culta, gente que escribe muy bien, que son poetas, que han leído muchísimo y me han dicho como... Y les digo, bueno, pero si, por ejemplo, si lees tanto y tienes estas ideologías, ¿no? Y tal, ¿por qué, por ejemplo, o sea, por qué si vas en tu carro te pones a oír reggaetón, ¿no? Y me han respondido cosas tan frías como... Pues que es música, la música es para, pues, o sea, para hacerte sentir bien. El ruido de fondo. Es el ruido de fondo.